Bienvenidos. Aquí comenzamos una nueva edición de Vida y Salud y el objetivo principal de este año es la educación, es la prevención. Es hablar de distintas enfermedades y no asustarnos, estar atentos, informarnos. Es por eso que hoy tenemos como invitado al doctor Germán Milesi, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, y este tema que elegimos para este programa tiene que ver con la prevención y hablamos de accidentes domésticos. La Asociación Argentina de Pediatría dice que los accidentes domésticos son la segunda causa de muerte en los niños. ¿Por qué sucede esto? Así es, eso es lo que pasa en la realidad. Pasa un poco por negligencia, es decir, de tomar conciencia de las habilidades que los chicos van adquiriendo con el crecimiento y el desarrollo. Es decir, no nos damos cuenta que en cierto punto ya pueden alcanzar ciertos objetos, que ya tienen ciertas destrezas que nosotros de repente no habíamos avisado a tiempo, y bueno, después la negligencia de no saber acomodar las cosas peligrosas, tapar los enchufes, cerrar las escaleras, cerrar las puertas de las alacenas donde el chico puede tirarse cosas encima, es decir, atar algunas cosas que el chico a las que puede trepar y tumbárselas arriba, donde pueda subirse, como las sillas, de ahí suben a la mesa, tener las precauciones necesarias para que todo esté resguardado, todo lo que está al alcance del chico a medida que crece y va experimentando, que lógicamente no sabe los riesgos, no toma conciencia de los riesgos porque nunca tuvo un accidente, entonces él todavía no sabe lo que es una caída, lo que es un dolor, si bien entonces no apercibe los riesgos como algo de displacer. Y muchas veces tomamos las medidas, pero no alcanza y el accidente sucede. Te propongo que hagamos un ida y vuelta con respecto a diferentes situaciones que pueden suceder, como es el caso de una quemadura. Puede ser con agua caliente o con fuego. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Muy bien, las quemaduras, hay diferentes tipos de quemaduras. Tenemos quemaduras térmicas, quemaduras químicas, quemaduras por agentes químicos, como dije antes, por fricción, ¿sí? Una escoriación también es una quemadura. Lo que vemos comúnmente en una caída generalmente de moto también se considera una quemadura. Hoy se clasifican, antes eran en grado 1, 2 y 3, ahora se clasifican en A, B y B. Y entonces tenemos, según la profundidad de la quemadura, la clasificación y el modo de actuar. Pero bueno, lo que puede hacer alguien en su casa es, si es una quemadura con agua caliente, con un agente que quede impregnado en la ropa, inmediatamente y sin perder tiempo, quitar toda la ropa porque es lo que sigue quemando, ¿sí? Si fuera aceite, lavar enseguida para que el agente, como un compuesto oleoso, lipídico, lavar un poquito con detergente para descomponer el aceite y que no siga penetrando y quemando. Pero sobre todo podemos cerrar en quitar ropa inmediatamente, así sea con un agente químico o no, y el lavado con abundante agua. ¿Agua ¿sí? fría? Agua fría, el lavado con abundante agua. Después, los cuidados posteriores se realizarán en la sala de guardia con el plantel de enfermería y un médico actuante. Normalmente los papás, cuando somos papás y los tenemos pequeños, vamos al pediatra y el pediatra nos pide tener en cuenta no tener objetos pequeños, que tengan que ver con billutería, determinadas cosas que puede haber en un hogar. ¿Qué pasa cuando el niño ya se llevó esto a la boca y quedó ahí, atragantado con ese elemento? Bien, cuando hablamos de atragantamiento, es decir, cuando ya pasó de la boca hacia la vía aérea, porque tenemos vía aérea por delante e inmediatamente por detrás, adosado el esófago, que es la comunicación con el tubo digestivo. Es más complicada la vía aérea porque es lo que nos permite respirar. Puede haber una oclusión completa, depende de lo que el niño ingirió, ¿sí? Y aspiró, que permite que siga respirando, si bien con dificultad, y permite que siga respirando. El reflejo que todos tenemos es de toser, para despedir justamente la obstrucción. Entonces, mientras tosa, hay que dejarlo toser, lo que justamente es nuestro mecanismo natural.
Lo que no hay que hacer es darle palmaditas en la espalda, como todos estamos acostumbrados y nos sale casi instintivamente. En un chiquito eso ayuda a que se atraviese más todavía, se impacte más todavía el objeto que se aspiró. Y esto hablamos de objetos, pero también puede ser por el tema de la masticación, que no fue bien hecha y muchas veces son los mismos alimentos lo que ahogan a un niño. Exactamente, a un niño y a un adulto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que estamos hablando también es un material, es una broncoaspiración que puede ser de alimento y que también la conducta en un adulto o un niño es dejarlo toser. ¿Sí? Cuando deja de toser, que ya sus recursos naturales se agotaron, es donde podemos actuar con algo que se llama maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich consiste, en una cierta técnica de presión por sobre el ombligo en forma ascendente hacia el tórax, que eso hace una expulsión brusca del aire, o sea, comprime pulmones, hace una expulsión brusca por la tráquea, a la manera de una cerbatana, ¿sí? Para que eso salga hacia la boca y ahí sí podemos, si está al alcance de nuestros dedos, podamos alcanzarlo y sacarlo. Si está muy profundo eso todavía, no metamos los dedos porque se lo podemos otra vez enviar hacia la vía aérea. Entonces tenemos que lograr que se expulse hasta un punto visible y fácilmente alcanzable. La persona tiene que estar vertical, parada, para poder hacer esta maniobra. La maniobra de Heimlich se hace con la persona consciente y parada. Cuando la persona entró en inconsciencia, se pasa a hacer las maniobras de RCP, ¿sí? Porque ya entró en inconsciencia justamente por una hipoxia. Lo que estamos hablando, hipoxia significa falta de oxígeno porque no puede respirar. Entonces llega un punto en que ya su organismo, su cerebro más de todo, que es el que más sufre la falta de oxígeno, deja de responder y justamente pierde el conocimiento. Muy bien, cuando iniciábamos esta charla contabas de los periodos que van pasando los niños de desarrollo y que empiezan con la aventura, con investigar, con trepar. ¿Qué pasa cuando sucede una caída? ¿Qué tenemos que hacer? Una caída, si es una caída grave que nosotros la pudimos ver, es decir, hay algo en medicina que se llama cinemática del trauma. La cinemática del trauma es la ciencia que estudia justamente las fuerzas que actuaron en una caída o en un accidente, una caída de bici, un choque automovilístico. Entonces, si nosotros tenemos, en ese caso, la desgraciada suerte de ver la caída, entonces podemos contemplar un poco la magnitud, dónde golpeó y cómo quedó el bebé, ¿sí? O el niño. Entonces, si vemos que es una caída leve, que el nene puede incorporarse rápidamente y llora rápidamente, podemos decir que fue una caída sin tantas repercusiones orgánicas porque inmediatamente tuvo una reacción. Si después vemos una caída, por ejemplo, donde hay un trauma de cráneo, y el bebé o niño queda un ratito como perdido, como desorientado o presenta vómitos y la caída fue fuerte, ya podemos contemplar o inferir que estamos ante una caída de gravedad. Las caídas de altura, una cosa es una caída de propia altura, ¿sí? Sin estar subido a nada, y otra cosa es la caída de altura. Se dice que la caída de altura que duplica nuestra propia altura tiene un 50% de probabilidades de mortalidad. Es muy importante. Muy importante. ¿Y qué hacer después? Porque en una época se decía que no era conveniente dejarlo dormir al niño luego de la caída y tenerlo despierto. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa hoy con ese tema? Bien, es muy difícil decir si puede dormir o no. Es decir, la evaluación clínica que nosotros hacemos de todo el sistema neurológico nos da una pauta de cómo se lesionó ese chico con la caída. Entonces, si tenemos muy poquitos signos, que nosotros lo que constatamos en el examen físico se llaman signos, y los síntomas es lo que refiere el paciente, ¿sí? Si los signos que hallamos, la gran mayoría o todos, salvo uno que puede ser la somnolencia, están normales, podemos dejar dormir al chiquito porque decimos, tiene todo esto normal y tiene sueño porque tal vez el susto, el llanto lo agotó y simplemente tiene sueño por eso y no por una depresión del sensorio.
Ahora, si bien, si el chiquito llega, empezamos el examen, el chiquito tiene una mirada perdida, una apatía que es la falta de reacción ante los estímulos, el deterioro del sensorio ante un estímulo doloroso, eso sí se considera patológico y tenemos que tratar de mantenerlo vigil para seguir observando las respuestas y que no se deteriore más, que no siga la depresión, porque la depresión es decir, es un punto que sigue agravando la situación del paciente, la situación neurológica del paciente. ¿Los niños tienen ciertas características en su cráneo con respecto a las caídas? Sí, las características del cráneo, en realidad de su cabeza en general, es que es desproporcionada con respecto al cuerpo, ¿sí? A medida que va creciendo, esa proporción se acomoda a la del adulto. Entonces, el bebé o el niño tiene una cabeza más grande en proporción que el cuerpito. Eso determina que si cae, caiga siempre de cabeza. Entonces, en general, en la gran mayoría, caiga siempre de cabeza. Entonces, casi siempre vamos a ver al chiquito con los cefalomatomas o las escoriaciones en la frente, en la cabecita, ¿sí? Entonces, y ahí viene el susto de los padres, porque generalmente son así los golpes. Hablábamos del hogar, que el hogar es nuestra casa, el lugar de nuestra familia, pero por ahí se transforma en tramposo, en el sentido de que muchas cosas pueden ser peligrosas. Llega el verano, tenemos la pileta. ¿Qué pasa con las caídas en el agua, con el ahogamiento? ¿Qué tenemos que hacer en una situación difícil como esa? Bien, primero y principal, y en todos los temas, la mejor medicina es la prevención. Es decir, tomar conciencia, ser precavido, ser previsor de todas las situaciones, de todos los riesgos que hay a nuestro alrededor. Te doy un ejemplo. Cuando cubro, no sé si todos tienen el conocimiento, muchas veces me toca cubrir los partidos de rugby. Una de las responsabilidades del médico es revisar el campo de juego, es decir, antes de que empiece el juego, dar una vuelta al predio, revisar la cancha, buscar objetos que puedan lastimar a las personas que están justamente por entrar al juego, ver la periferia, ¿sí? Todo eso es una tarea del médico, que generalmente tiene, si ya conoce el lugar, bueno, más o menos tiene una idea, pero generalmente tiene que estar observando si todo está generalmente como siempre o si hay algo fuera de lo habitual, como por ejemplo a veces dejan algunos instrumentos de preparación física que son de hierro cercano a la cancha y eso si justamente lleva a los jugadores hacia ese lugar pueden tener traumatismos severos. Bueno, entonces la mejor medicina es la prevención, como yo decía. Entonces, al tener una pileta sabemos que tenemos un chiquito que no sabe los riesgos de lo que es caer en la pileta, justamente tenemos que tener la precaución de cercarla, ¿sí? De que nunca quede el chiquito solo, de justamente acompañarlo siempre, de no dejar de observarlo, siempre que esté acompañado de un adulto si se va a meter al agua. Bueno, y en la desgracia que pueda pasar de que caiga al agua, lo que se debe hacer es RCP de nuevo. RCP significa reanimación cardiopulmonar. Y en el caso de los chicos, tienen mucha capacidad de reparación, de regeneración y de recuperación. Entonces, tanto en la hipotermia como en la caída al agua y aguamiento. Entonces, también se inicia RCP. Por eso es tan importante muchas veces conocer de esto para muchas veces poder salvar una vida. Exactamente, exactamente. La casa también tiene artefactos eléctricos y los niños parece que tienen una atracción con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando sucede una descarga eléctrica? ¿Qué hacemos los papás o la persona que esté presente? Bien, los niños investigan y como vos dijiste están en una aventura. Todo lo que ven es nuevo. Cada cosa que encuentran diferente es algo nuevo, es algo que los atrae, que les despierta curiosidad. Entonces no solo lo eléctrico, van a tratar de perseguir toda cosa diferente y nueva que ellos tengan a su alcance. Entonces tener conciencia de que cualquier cosa que pueda representar peligro, que para ellos a su vista sea algo que no vieron, puede ser muy atrayente, ¿sí? Y no pueden aguantarse las ganas de ir y tocarlo. En caso de la electricidad, puede pasar muchas cosas, puede pasar de una quemadura, en este caso, como dije antes, puede haber quemadura térmica, quemadura química, en este caso sería una quemadura eléctrica. Puede pasar que haya justamente una quemadura eléctrica en el punto de entrada, donde tocó la electricidad,
Si es más severo, puede conducirse más para proximal, hacia proximal, es decir, hacia el centro del cuerpo, es decir, se va acercando. Entonces, ¿y quién conduce mejor de los tejidos? El hueso. Entonces, la quemadura eléctrica tiene la particularidad de calentar primero el hueso y luego el hueso cocina, por así decirlo, la periferia, las partes blandas. Por eso tiene tanta severidad una quemadura eléctrica. Finalmente podemos llegar a la electrocución, que justamente la electricidad logra llegar al corazón. El corazón tiene un sistema eléctrico de conducción que permite que tenga una frecuencia cardíaca dada, normal, un ritmo de contracción normal. Entonces, al alterar la electricidad, ese sistema de conducción puede llegar también a un paro cardíaco o una arritmia severa. Ahí hablamos también de una cuestión preventiva que tiene que ver con el calzado, porque eso sucede, de tener un calzado que resista a la descarga eléctrica. Sí, porque sí. Muchas veces en la época de verano uno va por la casa sin hojotas, sin zapatillas y se aumenta el riesgo. Exactamente, exactamente. Es decir, estar aislado, es decir, vamos a ver que los especialistas justamente en la electricidad suelen usar elementos de madera, una escalera de madera o aislada con bases de goma o de plástico para justamente estar aislados, ¿sí? Entonces lo mismo va a pasar con las personas en un hogar, ¿sí? Si están descalzos van a tener un mecanismo de conducción, lo que hablamos antes. Este punto es el que conduce, si es un positivo, a conducir hacia un negativo, hacia una descarga. Entonces va a buscar el camino hacia donde puede descargar, en ese caso la conducción hacia tierra. Y otra de las cuestiones en todos los hogares que sucede es el tema de la ingesta de algún tipo de medicamento que encuentra el niño en la casa o algún producto de limpieza. Uno se retrotrae a su infancia y tiene recuerdos de haber sucedido o visto una cuestión de estas, de la vida cotidiana, donde un niño toma un producto de limpieza o toma un medicamento de sus padres. Exactamente, y pasa muy seguido, estamos viendo muchos casos, y como es tan variada la cantidad de elementos farmacológicos y químicos que podemos encontrar, y que tal vez nos encontramos ante un medicamento de adulto que nunca se usa en un pediátrico, se recurre al centro de toxicología. ¿Sí? Tenemos muchos centros de toxicología que por suerte responden rápidamente. Tenemos en Rosario, en Buenos Aires, ¿sí? Santa Fe. Entonces lo que uno hace cuando el agente no es muy conocido es recurrir inmediatamente, llamar al centro de toxicología, contar el cuadro, cuánto pasó desde la ingesta, cuánto consumió, qué medicamento fue, mezcló medicamentos, qué dosis recibió, si tuvo vómitos espontáneos, si no tuvo vómitos espontáneos, si los padres le dieron agua, si los padres le dieron leche, como pensando que la leche ayuda a depurar, si hicieron la provocación del vómito. Todo eso va a importar a la hora de informar al toxicólogo a ver si justamente se hizo lo correcto y cómo es el proceder. ¿Sí? Incluso tanto en los medicamentos como en los productos de limpieza figuran estos datos, un 0800 o un lugar a donde llamar para poder consultar. Sí, el Hospital Gutiérrez es uno de los más nombrados detrás de todos los productos de limpieza, pero bueno, yo que trabajé en Rosario estoy acostumbrado a llamar siempre a Rosario, porque los conozco y sé que responden muy rápido y eficientemente. Consultorio de Kinesiología y Fisioterapia, Rehabilitación Integral para Niños y Adultos, Traumatología, Deportología, Microelectrólisis Percutánea, para lesiones musculares y tendinosas, Rehabilitación Neurológica, Taping Neuromuscular, Kinesioterapia Respiratoria, Drenaje Linfático, Tratamientos Faciales, Peeling, Lifting, Tratamientos Anti-Age y Tratamientos Corporales, Criolipólisis, Licenciados Ruth Ambrosino y Carlos Barraza, Constitución 310, San Vicente. Turnos al teléfono 03492 471 803. Se atienden todas las obras sociales.
Thelma y Luis te propone vestir con un toque moderno y fresco, fusionando prendas clásicas y de tendencias, accesorios exclusivos, marroquinería y lentes de sol. Conoce las mejores marcas de diseño en un solo lugar. No dudes en consultar por prendas a medida. En Thelma y Luis atendemos tu estética y tu estilo. Thelma y Luis, Boulevard Sarmiento 173, San Vicente. Analía Andrea, consultorio podológico y ortesis plantar, tratamiento de las distintas patologías del pie y realización de plantillas termoconformadas, las cuales son utilizadas para compensar deformidades o evitar compensaciones que provoquen posiciones patológicas aún mayores. Además, contamos con depilación descartable, masajes, drenaje linfático manual, belleza de manos y pies. Analía Andrea, consulta por turnos al teléfono 03492 471 797 o 15 64 60 98. Hablamos de prevención, hablamos de la educación en general de las personas, de que deberíamos estar capacitados hasta cierto punto para poder reaccionar ante situaciones difíciles. Hablamos de accidentes, pero hay cuestiones de salud que también pueden suceder, como es una fiebre alta que llega a una convulsión o una persona epiléptica. ¿Cómo accionamos en una situación así? Bien, la fiebre es una causa de epilepsia, de convulsiones febriles, pero no de epilepsia, de convulsiones en la infancia, ¿sí? Está descrito también en los adultos, pero no es lo más común, ¿sí? En este caso, lo que hay que hacer justamente en el hogar, si uno no tiene acceso directo a un sistema de atención médica, es bajar la fiebre. Con medios físicos, con medicamentos sí tengo, pero tiene que frenar la convulsión para poder tragar, porque no está consciente, entonces no puedo darle algo por boca. Muchas veces la boca está cerrada con mucha fuerza y yo no puedo hacer eso, entonces me remito a los medios físicos para poder bajar la temperatura, que son bañarlo con agua tibia, no fría, porque el frío hace que todas las arterias y venas que están en la periferia se cierren y concentren más calor en el centro, o sea que ayudamos a que aumente la temperatura, sino que tiene que estar inmerso en un agua con un poquito menos de grados de lo que tiene la persona febril, ¿sí? Entonces de a poquito vamos bajando los grados de temperatura. Lo que sí podemos hacer después que lo sacamos del baño, colocar paños frescos en axilas, en cabeza, ¿sí? En ingle, en zona inguinal, que son los puntos donde más cercanos están las arterias, las grandes arterias, entonces ahí contribuimos también a bajar la temperatura. Si tenemos acceso a un servicio de salud, lo llevamos inmediatamente y justamente en la forma farmacológica intramuscular por una vía que no sea la boca, se le va a bajar la temperatura y generalmente con eso resuelve. Otra cosa, cuando una persona está con convulsiones, lo que hay que hacer es colocarlo en posición lateral, ¿sí? Con la cabeza un poquito declinada hacia el piso y hacia adelante. Eso es pensando en que si la persona que está haciendo convulsiones presenta un vómito, el vómito caiga hacia el exterior y no quede cercano a la vía aérea, porque podemos provocar lo que hablamos antes, una broncoaspiración, que pase justamente eso que vomita hacia la vía aérea. O sea que agregamos una complicación más grave aún, ¿sí? Un mito de los que rondan siempre en la población es que se va a tragar la lengua. La lengua no se traga, la lengua no se traga. Entonces no hay que poner los dedos en la boca. La fuerza que puede hacer una persona en convulsión puede cortar los dedos de la persona, ¿sí? Entonces eso es un peligro que hay que evitar, es un mito, no hay que hacerlo nunca. Y realmente tiene tanta fuerza que puede lograr cortar los dedos de la persona que intentó poner los dedos en la boca. Hablábamos de la idea de este programa, que es la educación, es la información, aprender, expresar que hay determinados temas en que uno no sabe hacerse cargo, pero también
querer aprender. Aquí en San Vicente se ha llevado a cabo en diferentes instituciones educativas una capacitación. La realizaste vos, Germán, junto a bomberos voluntarios. Contanos un poco de qué se trata esta capacitación. Sí, primero aclarar que fue toda una tarea de equipo, que yo no fui el organizador, sino que a mí me llamaron como disertante. La tarea en equipo comenzó con Gabriel Baravale y después con un grupo de enfermeros que empezaron con todo esto, y fui invitado como disertante para la charla de RCP y atragantamiento, ¿sí? Entonces, lo que intentamos hacer con esto es promoción y prevención de la salud. Una cosa es promover la salud, que es reforzar lo que está bien en una sociedad, porque eso justamente promueve, refuerza lo que hace a una condición de salud favorable. Y la prevención es tratar de cambiar lo que hace mal una población y justamente corregirlo con información, pero la prevención también está muy dirigida específicamente, como una vacuna hacia el tétano, como una vacuna hacia la difteria, como una vacuna hacia ciertos virus. Entonces está bien detallada, por así decirlo, bien caracterizada y encasillada hacia una patología en común. La promoción hacia la promoción de la salud en general. Una de las consignas más importantes que tiene la promoción de la salud es el empowerment, una palabra inglesa que justamente significa empoderamiento. El empoderamiento hace referencia a la participación y a la toma de conciencia de la sociedad, que tiene que tomar cartas en el asunto en el proceso de salud, enfermedad, atención. El primero que está cuando un familiar se enferma es el familiar. Justamente, el primero que puede actuar es el familiar. Entonces, un 50%, podríamos decir, a veces más, de acuerdo a la condición del paciente, es de la medicina. Pero otro 50%, no despreciable, muy importante, es de la gente que está más cercano, que puede hacer sus medidas de precaución, puede tomar muchas medidas que son muy importantes y nos ayuda mucho a nosotros que recibimos el paciente luego. Entonces, esto justamente es tomar las riendas de nuestra propia vida, de nuestro propio futuro, ¿sí? Y lograr una mejor calidad de vida, y el índice de supervivencia se elevaría mucho si logramos que la población se empodere de todo lo que puede conocer para justamente actuar ante una situación de emergencia. Estaría en nuestras manos entonces poder salvar una vida, teniendo toda esta información y esta capacitación. Exactamente. O mejorar la supervivencia, el pronóstico de supervivencia de una persona si hacemos las medidas iniciales, ¿sí? Y también saber lo que no debemos hacer, porque con la intención de querer salvar esa vida podemos perjudicarla. Exactamente, exactamente. Por eso estamos haciendo estas charlas para justamente enseñar fehacientemente lo que debemos hacer. Tenemos por suerte un cuartel de bomberos y un personal que trabaja muchísimo, que se capacita permanentemente, pero bueno, también está en nosotros poder tener información y siempre recurrir a ellos. Están muy capacitados y tienen mucha vocación de servicio. Entonces eso en un equipo hace justamente al trabajo en equipo, que es lo que permite que funcione todo correctamente. En medicina y en bomberos y en policía y en todos los servicios públicos, el trabajo en equipo es la clave. Si no trabajamos en equipo no tenemos forma de hacer todo lo que hay que hacer para un paciente. Es decir, en una situación como las que se nos presentan a nosotros, yo solo no puedo actuar con un paciente en emergencia si no tengo un enfermero al lado, si tal vez no tengo un colega al lado que esté ocupándose de otra tarea, si no tengo... Uno se ocupa de colocar una vía periférica, que sería un suero para empezar a pasar drogas. Uno puede estar masajeando a un paciente paro cardíaco y no se puede detener el masajeo. Otro se ocupa de la vía aérea para que no deje de respirar, ¿sí? Entonces necesitamos la colaboración y el actuar de todo un equipo, y que el equipo esté coordinado y preparado de antemano para saber cómo actuar, porque si no entramos a actuar en forma desorganizada, ¿sí? Todos nos checamos con todos, no sabemos dónde están las drogas, ¿sí? Entonces no podríamos hacer las cosas correctamente. Entonces eso implica que nos preparemos en equipo, que hagamos charlas
con frecuencia, ¿sí? Pautadas, que nos pongamos de acuerdo con lo que cada uno sabe, actualizarnos, aclarar nuestras dudas, ¿sí? Tal vez uno sabe una cosa, el otro sabe otra, entonces entre los dos complementamos, intercambiamos información, consultamos a expertos, ¿sí? Entonces todo eso hace al trabajo en equipo y después se lleva a la práctica, no con pacientes, se intenta llevar a la práctica a veces con muñecos, a veces simulando una situación, con tal de que cuando llegue la emergencia estemos preparados. ¿Y cómo ha sido la reacción de la gente, de los sanvicentinos que tuvieron la posibilidad de asistir a las charlas? ¿Hubo preguntas? ¿Hubo dudas? Estuvo muy involucrada la gente, vino más gente de la que pensábamos, empezamos a sacar más sillas cuando vimos que venía más gente, entonces bueno, muy contentos por la respuesta y se mostraron muy involucrados, muy atentos y con muchas incógnitas por resolver. Entonces sí, preguntaron mucho y estuvieron activos, o sea, participaron en la práctica. Usamos los muñecos, primero dimos la charla, cómo se hacía y después mucha gente se integró a hacerlo en la práctica, a actuar y probar cómo es el masaje cardíaco, la ventilación, la respiración boca a boca, qué es lo que ha cambiado con respecto a eso, porque hoy tenemos muchas enfermedades transmisibles que por fluidos corporales, entonces no estamos obligados ni siquiera los médicos a una respiración boca a boca porque somos dos los lesionados, si esa persona me transmite una enfermedad. Muy bien, y otra de las preguntas es ¿cuándo se hace RCP? ¿Cuál es el momento indicado? ¿Cómo evaluamos esa situación? Bien, como dice RCP, las siglas indican reanimación, no resucitación, reanimación cardiopulmonar, es decir, que el paciente tiene que estar sin actividad cardíaca y sin actividad pulmonar, es decir, con paro cardíaco y paro respiratorio. Entonces, ¿cómo diagnosticamos eso? Porque si nosotros hacemos compresiones a una persona que la encontramos inconsciente, por un simple desmayo y yo hago compresiones torácicas, puedo provocar hasta el paro. Yo puedo ser el agente que causa el paro cardíaco, ¿sí? Entonces yo tengo, antes que comenzar con el accionar, tengo que diagnosticar el paro cardiorrespiratorio. Es muy fácil, hay algo que se llama miro, escucho, siento, le decimos MES. Entonces consiste en percibir, si encontramos un paciente en posición de boca arriba, como se dice comúnmente, y que lo encontramos con pérdida de conocimiento, no responde al estímulo, golpeamos los hombros, lo llamamos con voz fuerte, podemos intentar un estímulo doloroso sobre el pecho, que justamente con los nudillos de la mano causa un dolor intenso y no responde al dolor. Eso nos lleva ahora a que nos acerquemos al paciente, ver, escuchemos si respira, sentir si nos tira aire hacia la mejilla, mirar si el tórax se eleva, si tiene la mecánica respiratoria para saber si está haciendo una respiración eficiente, o puede ser movimientos que no nos lleven a una respiración eficiente. También puede estar jadeando o con bloqueo, lo cual vamos a escuchar mucho ronquido, y eso también es algo que tarde o temprano lo va a llevar a bajar el oxígeno porque la ventilación no es eficiente. Entonces, miro, escucho, siento y a medida que aprovecho eso, tengo el acceso de mi mano tocar el cuello del paciente. Si la cabeza está acá, yo estoy escuchando mi oído en su nariz y sintiendo si me echa aire hacia la mejilla, tengo el acceso del cuello para palpar el pulso carotídeo, que es el último que se pierde en el caso de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, yo no percibo que respira, no percibo movimientos del tórax de ascenso y descenso, no percibo en 10 segundos de control, que tiene que ser el tiempo estimado, son 10 segundos de control del pulso carotídeo, no percibo pulso, esa persona está diagnosticada en paro cardiorrespiratorio, lo cual me permite comenzar con las compresiones torácicas. ¿Sí? ¿Cuántas son en ese primer momento? Siempre, no en ese primer momento. Lo que dice la American Heart Association es que está establecido como protocolo hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones si yo puedo hacer ventilaciones. Como decíamos antes, si tiene fluidos, si tiene vómitos, todo eso, primero debemos desbloquear la vía aérea, tumbar al paciente hacia un costado, que todo eso salga de su boca, volverlo a la posición inicial. Si tengo la capacidad o tengo los elementos para aspirar las secreciones, mejor, porque si no sería ineficaz la respiración que yo pueda lograr. Pero bueno, si yo solamente me aboco a las compresiones, está bien.
porque teóricamente la hemoglobina que está en nuestros glóbulos rojos tiene suficiente oxígeno para distribuir a los tejidos por un buen tiempo. Entonces yo simplemente puedo comenzar con compresiones torácicas a nivel de las tetillas del hombre, ¿sí? Si yo uniera las tetillas del hombre en una línea imaginaria y busco el centro del pecho donde está este huesito que se llama esternón, ahí es donde apoyo el talón de la mano, entrelazo la otra mano para tirar los dedos hacia afuera y que nunca se me vaya la mano hacia adelante, con el talón siempre apoyado en posición perpendicular al pecho, ¿sí? Nunca de lado, siempre que quede vertical, mis brazos verticales hacia el pecho, y las compresiones deben ser 32 si hago ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, y si no, si hago solamente compresiones, seguir compresiones continuas, sin parar, sin detenerse, a una velocidad de 100 a 120. Entonces a veces nos acordamos de alguna canción que tenga un ritmo, ¿sí? Que nos haga justamente recordar la velocidad a la que debemos comprimir para justamente no equivocarnos, porque ante una situación de emergencia, a lo mejor una persona que no está acostumbrado se pone muy nerviosa y empieza a hacer compresiones rápidas, lo cual tampoco es eficiente. Muy lentas tampoco es eficiente. Compresiones donde yo hago permanecer el pecho hundido sin dejar que vuelva a su posición original, tampoco es eficiente. Entonces, todo esto es lo que estuvimos explicando justamente en la clase de reanimación cardiopulmonar. Consultorio de Kinesiología y Fisioterapia, Rehabilitación Integral para Niños y Adultos, Traumatología, Deportología, Microelectrólisis Percutánea para lesiones musculares y tendinosas, Rehabilitación Neurológica, Taping Neuromuscular, Kinesioterapia Respiratoria, Drenaje Linfático, Tratamientos Faciales, Peeling, Lifting, Tratamientos Anti-Age y Tratamientos Corporales, Criolipólisis, Licenciados Ruth Ambrosino y Carlos Barraza, Constitución 310, San Vicente. Turnos al teléfono 03492 471 803. Se atienden todas las obras sociales. Thelma y Louis te propone vestir con un toque moderno y fresco, fusionando prendas clásicas y de tendencias, accesorios exclusivos, marroquinería y lentes de sol. Conoce las mejores marcas de diseño en un solo lugar. No dudes en consultar por prendas a medida. En Thelma y Louis atendemos tu estética y tu estilo. Thelma y Louis, Boulevard Sarmiento 173, San Vicente. Analía Andrea, consultorio podológico y ortesis plantar, tratamiento de las distintas patologías del pie y realización de plantillas termoconformadas, las cuales son utilizadas para compensar deformidades o evitar compensaciones que provoquen posiciones patológicas aún mayores. Además, contamos con depilación descartable, masajes, drenaje linfático manual, belleza de manos y pies. Analía Andrea, consulta por turnos al teléfono 03492 471 797 o 15 64 60 98. ¿Y estas capacitaciones y charlas van a continuar? Tenemos pensado continuar porque, bueno, esto fue la punta del iceberg, queremos pensar que fue así. Entonces, tenemos pensado continuar con diferentes temáticas, dentro de las que está una de las que vos nombraste, accidentes hogareños, ¿sí? Después podemos seguir con traumatismo, politraumatismo, accidentes automovilísticos, ¿sí? Caídas de altura, muchas cosas que llevan al politraumatizado. Cómo actuar, inmovilizaciones, cómo inmovilizarlo, moverlo, levantarlo, no moverlo. Son tantas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, por eso nosotros elegimos este programa para
para poder ayudar a la gente, para informarla, y siempre decimos el no tener miedo, y el conocimiento te da esa herramienta, te ayuda, así que bueno, nosotros por supuesto te agradecemos, Germán, tu presencia aquí, y te estaremos invitando otras veces porque, como decías, la temática es muy amplia, y bueno, es un placer tenerte y que accedas a nuestra invitación. Cómo no, y con mucho gusto podemos venir para aclarar y justamente para que todas las dudas sean aclaradas y que no queden justamente incógnitas, que esto quede bien claro, que para que la gente pueda actuar en forma correcta. Es nuestra idea que no queden dudas, que quede todo en la temática que uno desarrolla bien explicada y bien entendida, ¿sí? Para no cometer errores, justamente. Nuestro objetivo es lograr un mejor pronóstico ante la eventualidad de un accidente, del tipo que sea. Muchísimas gracias, Germán, y también gracias a ustedes que están allí del otro lado y que nos acompañan todas las semanas en este horario de los días lunes a las 21 horas y la repetición el martes a las 14. Nos encontramos el próximo programa.